ir al encuentro del Señor y así estaremos siempre con Él. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está en cada uno de ustedes. Del Santo Evangelio escrito según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Mejor vayan a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no los conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor, hermanos. Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Buenas tardes. Pues siempre es una alegría estar con ustedes participando de esta Santa Eucaristía y de esta reflexión que en esta tarde vamos a realizar. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es la prudencia. Vamos a hablar de este tema y para esto pues tengo 3 puntos de reflexión, 3 propósitos, 3 tareas para esta semana. Así es que vamos a reflexionarlas desde la palabra de Dios que hemos escuchado en el Evangelio de San Mateo. Jesús nos propone la historia de 10 muchachitas, 10 mujeres que salieron al encuentro de sus esposos. Y ahí es donde está la primera enseñanza que me llama mucho la atención. Dice Jesús: el reino de los cielos se parece a 10 personas que salieron al encuentro de su ser amado. Queridos hermanos, la traducción más cercana a las Sagradas Escrituras no es tanto el esposo, es más bien el enamorado. El enamorado, la enamorada. Porque ustedes, mis queridos hermanos casados y casadas, no me van a dejar mentir. No es lo mismo salir al encuentro del esposo o de la esposa que salir al encuentro de la enamorada o del enamorado. Desgraciadamente a veces no hay punto de comparación. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué es lo que vemos cuando pensamos que alguien está en espera de la enamorada o del enamorado? ¿Y qué es lo que vemos cuando alguien está esperando al esposo o a la esposa? Muy distinta
la forma de esperar. Porque cuando estás esperando al enamorado, a la enamorada, estás con entusiasmo, estás con ilusión, estás soñando, despierta o despierto, y tienes una preparación, por muy pequeña que sea. Si vas a ver a la novia, por ejemplo, pues te pasas a la esquina a comprar un chicle de esos motita o de esos canela, para que cuando llegues y veas a la novia, por lo menos tu aliento te sepa rico. Si vas a ver a la esposa, al esposo, pues te hayas comido los tacos de buche con suadero y con ajo, cebolla, cilantro y cuanta cosa, ya que te va a estar preocupando esas cosas. Y la actitud es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque cuando estamos esperando al novio, a la novia, cuando vamos a ver al novio, a la novia, hay ilusión, hay entusiasmo. Y dice Jesús, así tiene que ser tu actitud cuando pensemos en la llegada de nuestro Señor. Hoy no es cierto que con esta situación del COVID se han dicho muchas cosas. ¿Qué has escuchado respecto a lo del COVID? No, pues que ya es el fin del mundo, que ya es el final de los tiempos, que ya esto parece que ya se va a acabar. ¿Y qué nos entra cuando pensamos en esas cosas? Nos entra miedo, nos entra angustia, nos entra temor. Cuando deberíamos de pensar, si es el fin de los tiempos, ya va a venir mi Señor, ya va a venir el amado, ya va a venir el esposo, el enamorado. ¿Cómo tengo que estar? Feliz, contenta, de lo más dichoso. Ay, bendito sea Dios, si ya vas a venir, Señor, yo estoy feliz de que ya vengas por mí, ya estoy feliz de encontrarme contigo. Así debería de ser nuestra actitud. ¿Por qué creen que de pronto, cuando hablamos de la venida de nuestro Señor, en lugar de que nos provoque esa emoción, ese entusiasmo, esas ganas, nos da miedo y nos da angustia? Y yo pienso que porque a veces somos como el Señor que está en el campo con la otra, y se va a venir mi esposa a dejarme los tacos y está aquí esta señora y así, o la señora que tiene ahí metido al otro en su casa y se va a venir mi esposo ahorita. Ya no estás contenta, ya no estás contento, porque no estás haciendo las cosas bien. Entonces a veces nos pasa que estamos llenos de mucha infidelidad con Dios, y como no somos fieles a Dios, allí es donde entra nuestro temor. Allí es donde entra nuestra angustia, allí es donde entra nuestro miedo, porque no estamos realmente fieles al enamorado. ¿Tú cómo te sientes? ¿Te sientes fiel al enamorado, a Jesucristo? ¿O sientes que andamos de infieles de alguna manera con Él, porque andamos tras uno, tras otra y andamos así? O sea, es decir, andamos tras el dinero, andamos tras la venganza, andamos tras la brujería, andamos tras tantas tonterías en el mundo que no nos hacen estar fieles a nuestro Señor. Medítalo en tu corazón, te lo encargo. Segunda enseñanza, dice Jesús que estas muchachas, que eran ¿cuántas? 10, se quedaron dormidas. ¿Por qué? ¿A qué hora llegó el esposo, el enamorado? Llegó, ¿a qué hora llegó? A medianoche. Cuando el enamorado o la enamorada está esperando al novio, se pone de rojo los labios, se pone sus pestañas postizas, así hasta que carga un lápiz casi con las pestañas, ¿verdad? Se puso un tubo toda la noche. ¿Cómo durmió esa pobre muchacha? No sé, con tanto tubo que se puso, no sé cómo durmió. Creo que durmió hasta parada, con tal de que los tubos no se le desbarataran. Pero una vez llegando la noche, las 12 ya, ¿qué te vas a estar preocupando por esas cosas? Ya en lugar de tener el chino ahí, tienes el almohadazo, ¿no? De que si ya me quedé bien dormir, ya la pintura ya se quedó hasta en el pescuezo, ¿verdad? Y ya el rímel ya está todo en las sábanas, ya eso ya, es decir, que a esas horas de la noche ya estamos muy, ¿qué cosa? Muy descuidados, muy descuidadas. Yo apenas fui a una fiesta de no apenas, sino por febrero más o menos, fui a una fiesta y me di cuenta de que ya estaban en pantuflas, la novia andaba en pantuflas,
Primero vino aquí a la iglesia con unos zapatillones así como tipo plataforma, y después como a las 12 de la noche ya andaba con chanclas, con pantuflas, ya perdió todo el glamour porque ya había pasado todo. Entonces esa hora significa que ya estamos muy desprevenidos. Dice Jesús, cuando menos te lo imagines, voy a llegar. Y miren, hermanos, aquí es donde me preocupan muchas cosas. ¿Por qué? Porque hemos escuchado, por ejemplo, cuando fue el 2000, ¿se acuerdan? Llegó el año 2000, muchos decían, ya se va a acabar el mundo. Ahora sí, en el 2000 se acaba todo. Después creo que en el 2014 se dio el tema de que ya se había terminado el calendario maya, creo por esas fechas, y según que en el 2012 o 2014 era el fin de todo, ya sé. Y ahorita con la situación del COVID, muchos, no, que ya es el fin de todo, que es el fin del mundo. Yo me pregunto, bueno, supongamos que fuera así, te hago una pregunta. ¿Tú crees que de marzo para acá hemos sido mejores personas? ¿En algo nos ha servido el COVID? Ha dejado de haber secuestros, robos, asaltos, violaciones. En tu casa ha habido menos pleitos, menos chismes, menos problemas de marzo para acá, porque se supone que si estamos en el final de los tiempos, de algo nos debió haber servido esta crisis y esta pandemia, para ser mejores personas, mejores cristianos, mejores ciudadanos. ¿Crees que tenemos una sociedad mejor que de marzo para acá o de marzo para atrás? ¿Tú crees que Dios, a ver, piensa conmigo, ¿tú crees que Dios, viéndonos como estamos de marzo hasta la fecha, Dios está viendo un cambio positivo en toda la humanidad? Y nos damos cuenta con mucha tristeza que esta enfermedad, ni cualquier situación de desgracia como el tsunami en otras partes del mundo, como el terremoto por allá en Turquía, ni eso nos hace temblar, convertir nuestro corazón y vivir mejor. Qué triste, hermanos, que a veces esas situaciones que nos advierten cosas no nos hagan ser mejores personas. Por eso dice Jesús, a la hora que menos lo pienses, llegaré. No esperemos que esa hora llegue para mejorar. Es el tiempo de mejorar, queridos hermanos, que no nos sorprenda la llegada de nuestro Señor como un ladrón. Tercera y última enseñanza, dice el Evangelio que estas muchachitas, 5 eran prudentes y 5 eran imprudentes. A ver, hermanos, ¿pero qué es ser prudente? ¿Qué significa prudencia? ¿Ustedes lo tienen bien claro? Digo, porque hay que tener claro primero qué significa la palabra. ¿Qué es ser prudente? ¿Qué es ser imprudente? El Evangelio nos presenta la prudencia como unas muchachas que llevaron sus lámparas con aceite, pero llevaron otra garrafa por si faltaba. Y a imprudencia, unas que se conformaron con poquito aceite y no llevaron nada. Pero ¿qué es la prudencia? Te voy a decir lo que para mí es la prudencia y lo que la palabra de Dios nos quiere decir. La prudencia es, oye bien, cuidarte a ti mismo, y es cuidar al otro. Eso significa ser prudente. Repite conmigo, la prudencia es cuidarme a mí mismo y cuidar al prójimo. En eso consiste la prudencia. ¿Tú te imaginas una persona que dice, yo tengo que cuidarme mucho a mí mismo? Nada de excesos, nada de estarme enojando, nada de estar buscando pleitos, nada de guardar esto en mi corazón. Eso es cuidarte a ti mismo. Imagínate una persona que dice, nada de que por mi culpa mis padres derramen lágrimas. Yo en mi vida, nunca mis padres derramarán una lágrima por mí. Eso es prudencia. Mis hijos jamás llorarán por mí como padre. Mi esposa nunca va a derramar una lágrima por mi culpa como esposo. Mi esposo jamás llorará por mí, por mi culpa. Nunca. Nunca haré que en mi familia haya problemas por mi culpa. Eso es ser prudente. El prudente se cuida a sí mismo.
el prudente cuida al otro. Si así lo hacemos, llegaremos al reino de los cielos. ¿Cómo te consideras desde este punto de vista? ¿Prudente o imprudente? Medítalo en tu corazón. Que Dios nos dé la gracia de ir haciendo de nuestra vida y siendo en nuestras vidas hombres y mujeres prudentes. Amén. De pie, por favor, hermanos. Ahora vamos a hacer nuestra confesión de nuestras 5 verdades. ¿Cuáles son las 5 verdades? Que creemos en Dios. Fuerte. Que creemos en Jesucristo. Que creemos en el Espíritu Santo. Que creemos en nuestra Madre, la Iglesia. Y 5, que creemos en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Yo te pregunto y tú contestas fuerte: sí creo. ¿Crees en Dios que te ha creado a su imagen y semejanza? Sí creo. ¿Crees en Cristo que nos vino a enseñar el camino de la prudencia para poder amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa y nos motiva para dar testimonio de nuestra fe como cristianos? Sí creo. ¿Crees en la Iglesia Cristiana Católica, en el perdón de los pecados? Sí creo. ¿Crees en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Esta es nuestra fe. Esta Es la fe de nuestra Iglesia, que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Tu mano al pecho. Vamos ahora a hacer nuestras peticiones. Primero voy a hacer unas y después, en silencio, cada uno haga su propia petición. Pidamos por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que siga siendo ese apóstol del cual el Señor le encomendó el timón de la nave de la Iglesia y la conduzca según sus designios. Oremos.